Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, amigos, este es el final del maligno, la ruina final del maligno, donde terminará completamente por los siglos de los siglos. Vemos que allí estaban todavía el anticristo y el falso profeta, que habían sido arrojados allí más de 1000 años antes que el maligno, y ahí estaban todavía. Este estudio bíblico de la cápsula número 37 va a ser para que entendamos o sepamos más sobre la figura del maligno, sobre su origen, cómo surgió, si era bueno o malo desde el principio, cómo era su carácter, etcétera. Conocer también muchos aspectos de los diferentes órdenes angelicales, los diferentes tipos de ángeles que existen. Vamos a aprovechar este estudio para revisar esto, así que acompáñenos en esta cápsula bíblica. Bien, amigos, en esta lectura bíblica hemos visto el final del maligno, no su desaparición, porque los seres vivos, espirituales, inteligentes que Dios ha creado no desaparecen, como dicen algunas religiones por ahí, que los buenos permanecen y los malos desaparecen. Pues no. Nosotros como seres humanos podemos ver, podemos ir entendiendo, comprendiendo que nadie, absolutamente nadie, por grande o pequeño o inteligente que sea o hermoso que sea, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede salirse con la suya para siempre. El maligno por muchos siglos ha hecho su voluntad, escogió su camino, sigue por su camino y llegará hasta el final de su camino. Y lo más triste es que todos aquellos que lo escuchan,
que le obedecen, que creen en lo que Él dice, también terminarán igualmente junto con Él. Notemos que aquí dice que saldrá, después de 1000 años de estar preso, saldrá a engañar a las naciones otra vez. Y no solo a las naciones, sino también a Gog y a Magog. Recordemos que Magog son esos pueblos y esos ejércitos de los países del norte. Sin embargo, también Gog está siendo engañado. Los principados y potestades, los ángeles caídos, todos aquellos entes que le sirven al maligno en los aires, donde él tiene su esfera de operaciones, también son engañados, también están siendo engañados permanentemente por el maligno, porque él es un engañador, porque él desde el principio siempre ha hablado mentiras, siempre ha engañado. También la creación de los ángeles sufrió con los engaños del maligno, y aquellos que lo siguen terminarán con él. Voy a hacer una lectura bíblica un tanto previa a la que ya hicimos en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde vamos a ver ese final, ese juicio primero sobre Gog y Magog, y que tiene que ver con el lago de fuego que la Biblia llama la muerte segunda. Capítulo 19 y verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Luego vemos que el maligno es apresado por espacio de 1000 años, y cuando es liberado sale otra vez a engañar a las naciones, y también a Gog y a Magog otra vez, el segundo cumplimiento. Y cuando los ejércitos de Gog y Magog otra vez convergen contra la ciudad amada, desciende fuego del cielo y los consume, como leímos al principio. Y el maligno es apresado y lanzado al lago de fuego, donde ya estaban la bestia y el falso profeta desde hacía más de 1000 años. Y algunas personas podrían estar pensando, bueno, pero ¿y el juicio? Las pruebas, las acusaciones, el juicio del maligno, porque de eso se trata esta cápsula. Estamos hablando del segundo de los 7 grandes juicios, el juicio del maligno. Y algunas personas podrían pensar que aquí no hubo ningún tipo de proceso judicial, pero sí existió. Y vamos a verlo, por supuesto, con las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, y vamos
a leer el verso 11, donde el Señor está explicando en este texto y contexto que el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, en algún momento del pasado, ya el maligno había sido juzgado. Tal vez cuando hizo la rebelión, tal vez cuando fue expulsado del tercer cielo, tal vez cuando cayó a la tierra, no lo sabemos completamente. La Biblia no dice cuándo fue ese juicio, pero sí nos dice que ha sido ya juzgado. Bien que ya hemos visto la fase final, la ruina final del enemigo nuestro y el enemigo de Dios, el maligno. Vamos a estudiar un poco sus orígenes. Vamos a estudiar quién es y de dónde salió. Para eso vamos a tener lectura en el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a leer en el capítulo 28. En ese capítulo, Dios le habla al rey de Tiro. Sin embargo, Dios inserta en esa profecía, porque ya habíamos hablado que Dios es soberano y Él hace sus profecías y sus escrituras como Él quiere. Él inserta un paréntesis en esta profecía donde nosotros, con un poquito de discernimiento, nos damos cuenta de que deja de hablarle al rey de Tiro y empieza a hablarle a otro personaje. Principalmente para beneficio nuestro, para que nosotros aprendamos y entendamos un poco sobre el origen del mal, el origen de la maldad, porque todas las cosas Dios las creó. Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Y todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera, dice la Escritura. Entonces, ¿de dónde salió la maldad, el pecado, la corrupción, los ángeles malos, los demonios? ¿De dónde salió todo eso? Dios no los creó así. Ellos no eran así cuando Dios los creó. Pervertieron su camino, erraron su camino, tomaron otra dirección, tomaron su propio camino. Y el único camino que se debe seguir es el camino de la obediencia. El camino de obedecer a Dios, lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él ha puesto escrito en su palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer y todo el mundo debe hacer. Seguir la obediencia. Pero hay muchos seres que no hicieron eso. Y por supuesto hay muchísimos seres humanos que no han hecho eso. Así que vamos a tomar lectura en Ezequiel 28 y vamos a ver este asunto. Vamos a ver los orígenes de este maligno. Dice el verso 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché de en medio del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Bueno, esta es una impactante lectura bíblica donde nosotros podemos aprender mucho sobre el origen del mal, porque en este texto que hemos leído nos habla la escritura en el verso 15 que en quien se halló primero la maldad fue precisamente en este personaje, en este querubín. Desde el verso 12 dice la escritura que él era el sello de la perfección. O sea, entre los seres creados por Dios, era el sello de la perfección. Era perfecto, era hermoso. Dice la escritura aquí, acabado de hermosura. O sea, no podía ser mejor. Era el sello de la perfección lo que Dios había hecho al crear a este personaje. Incluso instrumentos musicales para él estaban ya preparados, ya creados, listos para él en el día de su creación. Y el verso 14 nos dice que es un querubín grande protector. Dice el verso 17 las causas de esta caída que tuvo el maligno. Dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era no solo hermoso, sino que también tenía muchas contrataciones, tenía sabiduría. Luego él corrompió esa sabiduría que tenía de Dios. Mientras él aplicaba la verdadera sabiduría, era fiel y obediente a Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, que el principio, la base fundamental de toda sabiduría real es el temor a Dios. Sin temor a Dios, ninguna persona, ser humano o ningún ser de ningún lugar, sin temor a Dios no hay verdadera sabiduría. Tan pronto como se pierde
el temor a Dios, entra ese ser en la categoría que la Biblia llama los necios. Me llama la atención este título, Querubín grande protector. Esto no es un nombre, es un título. Es un rango militar dentro de lo que es la creación angélica. Querubín grande protector. Y muchos se estarán preguntando, como me lo preguntaba yo también mucho tiempo, un querubín grande protector creó Dios, pero si no había pecado, no había maldad en el universo, todo el mundo era obediente a Dios, entonces, ¿proteger de qué? Un querubín grande protector, ¿para proteger a quién? ¿Y para proteger de qué? Bueno, protector porque Dios ha dado a todas sus criaturas inteligentes, sean angelicales o sean seres humanos, o posiblemente cualquier otro rango de creación por allí, les ha dado libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de elegir voluntariamente, por su propia cuenta, servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Todos tenemos libre albedrío. Podemos decidir si vamos a agradar a Dios, si vamos a seguir a Dios o no. Tenemos esa elección, esa libertad. Dios pudo haber creado robots o algún tipo de autómata que automáticamente estuviera ya programado para amar a Dios y para obedecer a Dios. Pero Dios no quiso eso, Dios no hizo eso. Dios creó seres libres que tuvieran la libertad de escoger por sí mismos, sin ningún tipo de presión, elegir obedecer a Dios o no. Esto es una libertad que Dios ha dejado a sus criaturas. Ahora voy a leer también, pero en el libro de Isaías, en el capítulo 14, donde vamos a ver también algunos otros detalles del pasado, del maligno, y cómo eran esas aspiraciones que tenía. Y vamos a leer a partir del verso 12 también. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí tenemos otro caso en que Dios, en esta oportunidad, a Isaías le encarga una profecía sobre Babilonia. Pero también aquí Dios inserta ese paréntesis en el cual Dios comienza a hablarle a otro personaje para beneficio nuestro, para beneficio suyo y mío, para que sepamos y conozcamos el origen del mal, de la maldad. Es muy interesante este verso,
Este lucero hijo de la mañana, ese sí es uno de los nombres que tenía el maligno. Y nosotros vemos a partir del verso 13, donde él dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Esto nos muestra que él estaba diciendo, voy a subir hasta el tercer cielo, voy a subir hasta la presencia más alta, al nivel de la altura del trono de Dios. Veamos qué increíble banalidad y qué increíble autoestima tan inflada que tenía este personaje, y las aspiraciones del maligno eran ser rey, era reinar, porque aquí está diciendo que junto a las estrellas de Dios levantaría su trono. Cuando alguien dice que va a poner un trono para sentarse, es porque tiene el plan de gobernar, tiene el plan de reinar, tiene el plan de ser un rey. Increíble, es algo increíble esto que estamos viendo acá. Las aspiraciones que tenía eran tremendas. Dice también, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, no solo quería ser un rey y tener su trono y gobernar, me imagino, sobre los ángeles que estaba convenciendo, sino que ya el plan iba más arriba y pensaba en ser semejante al Altísimo. Vean ustedes qué increíble aspiraciones de este personaje. Al final el Señor le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En otras oportunidades hemos estudiado sobre el inframundo y hemos visto que el abismo es un gran agujero, es un gran hoyo en la tierra que no se ve porque está en el otro orden dimensional, en el otro orden espiritual. Y este abismo tiene cárceles, tiene calabozos, tiene prisiones a los lados. Y en una de esas prisiones, el maligno va a estar encerrado por más de 1000 años, cuando el Señor establezca su reino en la tierra. Vean qué interesante cómo se va a cumplir esta palabra, este verso 15 que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir en el futuro. Donde dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El maligno no está en el Seol. Recordemos que el Seol es todo lo que está debajo de la superficie de la tierra. Incluye cavernas, incluye tumbas, incluye las minas, incluye el Hades, incluye muchas cosas. El abismo está en el Seol, las prisiones del abismo está en el Seol, el pozo del abismo que está al fondo del Seol, todo eso está bajo la superficie, todo eso está en el inframundo. Y el maligno no está allí. Hay personas que insisten, no sé por qué, pero constantemente están sacando fotografías, videos del maligno en el infierno, y que el maligno tiene un trono en el infierno y se sienta en ese trono y da órdenes y gobierna. Según ellos, el maligno gobierna desde el infierno. Y eso no lo está diciendo la Biblia.
Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que nosotros la lucha que tenemos es contra principados y potestades que están en los aires, en las regiones celestes, en la atmósfera. Allí está. Hubo un hombre llamado Milton que inició esta teoría o esta doctrina de que el maligno está en el infierno y gobierna desde el infierno y tiene su trono desde el infierno, y eso no es bíblico. Vamos a continuar viendo parte de la rebelión del maligno, y en esta oportunidad leemos en Apocalipsis capítulo 12 el verso 3, donde dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Cuando el maligno tomó la determinación de rebelarse, de hacer un trono y establecer un reino paralelo al de Dios, buscó la forma de engañar a una gran cantidad de ángeles. Dice aquí el libro de Apocalipsis, una tercera parte de las estrellas del cielo, una tercera parte de los ángeles siguieron al maligno. El maligno inventó la rebelión. El maligno es el que inventó la revolución. El maligno fue el que inventó la desobediencia. Convenció a ángeles para que lo siguieran, para que lo apoyaran en este levantamiento que planearon. Recordemos que no había pecado antes de estos acontecimientos. La palabra desobediencia no existía, no se conocía. La palabra rebelión, la palabra traición a Dios no se había aplicado nunca. Y precisamente el querubín grande protector, el encargado de proteger los cielos de algún tipo de levantamiento como este, fue precisamente él el que orquestó todo este levantamiento, toda esta desobediencia. Primero fue creado perfecto, fue creado con sello de la perfección, fue creado con hermosura, fue amado desde que se creó, se le dieron todo tipo de riquezas entre sus vestiduras, sus instrumentos. Luego se envaneció. En algún momento, estando él fuera de lo que es arriba del tercer cielo, se envaneció y dijo: subiré. Eso quiere decir que él estaba en la tierra o estaba en algún lugar desde donde él tenía que subir al tercer cielo, porque las aspiraciones de él eran establecer un trono al nivel del trono de Dios y establecer un reino paralelo al reino de Dios y establecerse como rey y gobernar, y quién sabe qué otras cosas más. En Isaías
capítulo 14 y verso 12, dice, ¿cómo caíste del cielo? O sea, desde ya la presencia de Dios, desde el tercer cielo, Él cayó. Él tuvo su caída, Él cayó de allí. Él fue expulsado del tercer cielo. Luego fue arrojado a este mundo, fue arrojado a este plano. Él y los ángeles que le seguían. Después de estar arrojado en esta tierra, en esta atmósfera, luego en el capítulo 12 de Apocalipsis, si leemos más adelante, en un futuro, durante la gran tribulación, Él va a perder la capacidad de andar en los aires, junto con las huestes que le sirven, junto con sus ángeles, y ellos van a quedar relegados a la superficie como nosotros los seres humanos. O sea, ya no van a poder andar volando por ahí, sino que van a quedar relegados a la superficie. Después va a estar preso en una prisión del abismo durante 1000 años. Y después de esos 1000 años va a ser liberado por un breve tiempo y va a salir a hacer lo que siempre hace, engañar a las naciones y engañar a sus seguidores. En una cápsula bíblica anexa a esta, vamos a estar explicando en el pizarrón los 4 tipos diferentes de entidades angelicales que menciona la Biblia, porque no sabemos si existen más, y que vamos a estar analizando en el lago de fuego, que no es el infierno. El infierno está en la tierra, el Hades está en el Seol, en las profundidades de la tierra, pero el lago de fuego es otra cosa, es otro lugar. En Mateo capítulo 25, el Señor va a establecer su reino en la tierra, y lo primero que hace es un gran juicio, el juicio de las naciones, y se reúnen frente a Él muchas personas vivas, sobrevivientes de la gran tribulación, y el Señor le dice a los de su izquierda, el Señor le dice a los malignos, apartaos de mí, malditos, al fuego duradero, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, el fuego eterno de la muerte segunda no fue preparado para hombre alguno, ni para mujer. No fue preparado para la humanidad. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero hay personas que viven su vida siguiendo al mundo, siguiendo al maligno, siguiendo lo que el maligno desea, haciendo lo que el maligno desea en este mundo, y finalmente terminarán como él y terminarán con él en la perdición eterna. Si usted es de las personas que ha establecido contacto con el maligno, sepa que usted puede salirse de eso. Usted puede ser libre de esos pactos, no importa si se han hecho con sangre, eso no importa. Deje de seguir al maligno. Hay salvación para usted también, porque el Señor Jesucristo murió por usted también. La sangre del Señor fue derramada por usted también. Lo que debes hacer es apropiarte de esa oportunidad, de esa salvación que el Señor te está dando. Aprovéchala. No sigas
el camino del maligno. Él te engaña, él ha engañado siempre, siempre miente. Ha engañado siempre a muchos. Ofrece cosas que no puede dar. Llegó hasta el cinismo de procurar que el Señor Jesucristo lo adorara. ¿Cuánto más no va a buscar que personas comunes y corrientes lo adoren? Porque Él tiene esa ambición de ser igual a Dios. Él engaña. Él dice que va a triunfar, Él dice que va a ganar, que se va a apropiar de este mundo, que va a obtener la victoria, que va a expulsar aquí, que va a expulsar allá, que se va a quedar aquí gobernando con los suyos. Todo eso es mentira. Él no tiene ni una fracción mínima del poder que tiene Dios. Dios tiene sus ejércitos para enfrentar al maligno, dirigidos por Gabriel, dirigidos por Miguel, generales de los ejércitos de Dios. Pero Él nunca va a triunfar, porque Dios es invencible, porque Dios es infalible, porque la Biblia dice muy claro, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Los invito para que nos acompañen en la siguiente cápsula bíblica, que no se trata de estos 7 últimos grandes juicios, sino que se va a tratar del tema de los ángeles, ya que estuvimos analizando en esta oportunidad que el maligno era un querubín. Entonces vamos a insertar esta cápsula bíblica número 38, donde vamos a hablar de los ángeles propiamente dichos, para que sepamos que son querubines, que son serafines, que son ángeles, que son arcángeles, etc. Y quedan cordialmente invitados para que nos acompañen en esa cápsula. Por el momento les agradezco muchísimo, como siempre, su atención, y que el Señor esté con tu familia.